Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, este video es para explicar la guía número 11, ¿cierto? De la Edad Moderna. Ustedes ya trabajaron en la guía 9 y 10 con el inicio de esta etapa, ¿cierto? Con los cambios y continuidades entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y ya específicamente en la guía anterior trabajaron con la Revolución Científica y este cambio en la religión, puesto que como ustedes ya saben, en la Edad Media la gran unidad que tuvieron estos 15 siglos fue el catolicismo, o el cristianismo, perdón, y ahora vieron con el nacimiento de los protestantes y de otras iglesias en Europa, ¿cierto? Bien, continuando estos aspectos de la edad moderna, de los cambios y continuidad, también tenemos la formación del Estado moderno, ¿cierto? Y los factores que iniciaron este cambio político. Entonces, en la guía número 11 nos vamos a enfocar, tal como que dice acá en el objetivo, caracterizar el Estado moderno y los factores que iniciaron en este. El tiempo de trabajo va a ser de 90 minutos aproximadamente. Recuerden que sí o sí tienen que tener el libro de historia a mano y que es importantísimo además que lean las páginas de la 24 a la 27. Este trabajo se entrega el martes 25, tienen hasta las 10 de la noche, ¿ya? Entonces, como ven aquí me dibujé para que no me extrañen tanto y comenzaremos a trabajar este nuevo contenido, ¿cierto? Que tiene mucha relación además con lo que ya hemos ido trabajando. La creación y consolidación fue el resultado de un largo proceso que se inició con los estados monárquicos y la centralización del poder en la figura del rey. Cuando me refiero a centralización, hablo específicamente de que el rey concentró todo el poder, ¿ya? Eso es centralizar, concentra en algo, ¿ya? Entonces, ¿qué eran los estados monárquicos? Fortalecieron su poder en mayor medida que la nobleza feudal, porque lograron imponerse a los múltiples señoríos que habían surgido en el feudalismo medieval. Recuerden ustedes que, bueno, en las invasiones que hubieron en la Edad Media, la mayor cantidad de la población se replegó a la vida rural, por lo tanto, se enfocaron en trabajar en los feudos, ¿cierto? Y el señor feudal era quien les brindaba apoyo y protección y ellos trabajaban para él. Por lo tanto, la figura del rey en la Edad Media quedó bastante disminuida porque en realidad a quien la mayor cantidad de población le rendía honores y lealtad era al señor feudal, al señor con el que yo trabajaba. Esto hizo que la Edad Media, valga la redundancia y vuelvo a repetir, disminuyera el poder del rey y aumentara el poder de los señores feudales. Ya entrando al Estado moderno, el señor feudal empezó a decaer su poder y empezaron a nacer estos estados monárquicos. Entonces, crearon ejércitos, como dice acá, crearon ejércitos propios, consolidaron la administración del reino y aseguraron expandir sus fronteras mediante guerras, alianzas o casamientos. ¿Cuáles fueron los factores que surgieron para los estados monárquicos, cierto? Para que nacieran los estados monárquicos. Entonces tenemos, primero, el aumento del poder de los reyes. Ya como les dije al principio de este video, desde fines de la Edad Media se debilitó el poder de los señores feudales gracias a las cruzadas y los conflictos mismos que vivía cada señor feudal con otro señor feudal, que vieron que sus trabajadores ya no recibían la protección que estaban recibiendo antes. Además, la burguesía, recuerden ustedes que la burguesía nacieron en los burgos, que eran las ciudades medievales, y eran estos comerciantes que empezaron a tener mayores riquezas, ¿cierto? Bueno, salió la burguesía con los reyes y porque los burgueses necesitaban más libertad para desarrollar sus actividades comerciales. Entonces no les convenía tener alianza con los señores feudales, puesto que ellos tenían, ¿cierto?, su economía basada en la agricultura dentro de su propio feudo. A ningún comerciante le conviene que uno tenga su propio alimento, ¿cierto? Entonces se aliaron con los reyes para que pudieran tener mayor libertad y así ellos poder comercializar. Eso también hizo que el señor feudal perdiera poder. Seguimos. Dominio y control de los territorios. A partir del siglo
XIV, la justicia y la administración pasaron a estar bajo el control de las monarquías, que con ello pudieron garantizar el cobro de impuestos y así aumentar la riqueza. Entonces, tal como dice ahí, los reyes empezaron a controlar el territorio, empezaron a generar impuestos, lo que hizo que los señores feudales empezaran a perder también dinero. ¿Cuáles fueron los primeros estados monárquicos? Bueno, fueron Francia, España e Inglaterra. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de la guía que tuvieron, Inglaterra e Italia específicamente, tuvieron otro tipo de estado monárquico, a diferencia de Francia y España. Y mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico siguió manteniendo un sistema con rasgos feudales. ¿Qué pasó en España y Francia? Bueno, se dio un proceso entre los siglos XV y XVI llamado absolutismo. Absolutismo viene de absoluto, es decir, el rey tenía el poder y control absoluto de lo que ocurría. Por eso dice acá, sistema de gobierno que predominó en Europa occidental hasta el siglo XVIII. Uno de los argumentos que se basaba en el absolutismo era de Jacob Bossuet, disculpe mi traducción, o sea mi pronunciación, y que decía que los reyes tenían poder divino. ¿A qué se refiere con eso? Se los puse acá. Que el rey tenía el derecho soberano a acceder al gobierno porque este era entregado por Dios. O sea, nadie podría cuestionar el poder del rey porque era entregado por Dios. ¿Ya? Otra característica importante del absolutismo y de los estados monárquicos era que se caracterizó por su división de estamentos, los grupos sociales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos dibujado esta pirámide social donde está muy marcada si yo pertenezco a la cúspide de la pirámide o a la base? Bien, aquí se dio muy fuertemente y habían tres grupos fundamentales que usted entraba a ese grupo, este grupo social por su nacimiento. Podría ser nobleza, clero o al estado llano. Eso pasa en Francia y en España. Yo les dije que en Inglaterra se había dado algo completamente distinto. Bueno, en Inglaterra durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Ya, porque así no veía su poder en peligro. Esto se determinó la admisión de representantes de las ciudades en el Parlamento, ¿ya? Sin embargo, en el año 1603 subió al poder Jacobo I, primer rey de la dinastía de Estuardo, como dice aquí, y se caracterizó porque quería mantener el control absoluto de su gobierno. Por lo tanto, esto a los nobles y a los burgueses no les gustó. Ya sabíamos que hasta anteriormente se había llegado a un acuerdo que nobles y burgueses estuvieran en el Parlamento. Con este rey, no, ya, porque él quería el poder absoluto. Entonces se estallaron, tres guerras civiles, ya, porque hubo un conflicto permanente con el Parlamento, tal como dice aquí. Entonces, en 1688, esta dinastía de donde venía Jacobo I, es decir, la familia, fue derrocada y este hecho se conoce como la Revolución Gloriosa. Por lo tanto, el Parlamento le entregó la corona a Guillermo III de Orange, ¿ya? Quien aceptó todos los términos que el Parlamento le imponía a él para poder gobernar. Y así es como que se estableció una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder fue dividido en tres estamentos, en el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta materia la vimos en sexto básico, ¿cierto? Los tres poderes del Estado. El ejecutivo, ¿cierto? En nuestro país, obviamente, quien representa es el presidente de la República. El legislativo, ¿cierto? El Congreso Nacional, con los diputados y senadores, y el judicial, el Palacio de Tribunales. En este caso, estos tres poderes quedó dividido y no lo concentraba una sola persona como sí ocurría en España y en Francia. Y dice acá, se consagraron algunos derechos como la elección de los miembros del Parlamento sin intervención de la corona, es decir, el rey no podía escoger o elegir quién componía el Parlamento. Así que el poder del rey quedó mucho más restringido, cosa que no se vio en España y Francia, que tenían el poder absoluto,
y desde ese momento requirió la autorización del Parlamento para crear impuestos o suspender leyes. O sea, tenemos dos grandes diferencias entre España, Francia e Inglaterra. España y Francia tienen el absolutismo, donde el rey concentra o centraliza todo el poder en él, y en Inglaterra tenemos la monarquía parlamentaria, donde el poder del rey es mucho menor, tiene que pedirle autorización al Parlamento, y el Parlamento divide los tres poderes fundamentales en distintos representantes para que el rey no concentre todo el poder. ¿Ya? En Italia también se dio un caso especial, que son de las ciudades-estados, y que sería importante que lo leyeran. Aquí, por ejemplo, yo les tengo el libro de historia en PDF, con donde están las páginas que tienen que estudiar, ya de la 24 a la 27, que hablan, por ejemplo, de la monarquía absoluta, caso de España y Francia, y de la monarquía parlamentaria con Inglaterra. Aquí van a profundizar además con las fuentes primarias y las fuentes secundarias que tienen en las páginas, ¿ya? Y hay un caso especial que no está mencionado en el libro y que yo se los mencioné, que es lo que sucede en Italia. Bueno, en Italia también se da un caso especial, puesto que como todas las ciudades en Italia, la bota itálica, ¿cierto?, tenían salida al mar, la economía era muy importante en cada uno de ellos. Por lo tanto, se decidió, los burgueses y nobles de esa época decidieron que cada ciudad se gobierne de manera distinta, y crecieron nacieron así, las ciudades-estado. Cada una tenía sus propias leyes, su propio poderío económico. Por lo tanto, nada más que comercializar con la otra, no necesitaban nada más de la otra. Así que tenemos los tres casos de Estado moderno que se dieron en Europa: el absolutismo en España y Francia, el parlamentario en Inglaterra, y que no se los puse aquí en la guía, pero está también el de las ciudades-estados en Italia. Entonces, ¿qué dice acá en la actividad? En la época moderna hubo muchos monarcas e intelectuales que defendieron la idea del absolutismo monárquico. Ya lo vimos un poquito más arriba, ¿cierto?, con la idea del poder divino. Un ejemplo es la fuente primaria que te presento a continuación. Usted va a tener que leer con mucha atención y responder la pregunta que se encuentra después. Lean esto, analícenlo, léanlo 2 o 3 veces, destaquen lo más importante y con sus palabras, no con las palabras que se le di, con las propias, como que usted tuviera que explicarme a mí qué es el poder absoluto de los reyes según Luis XV, ¿ya? En la segunda actividad es un poquito más fácil, puesto que con la información obtenida en las páginas que ya deberían haber leído, y además con lo que sale en la guía, van a ver estas palabras y tienen que completar este mapa conceptual, cosa que quede las palabras ordenadas según lo que se le está pidiendo acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de poder del monarca absoluto? Y aquí dice: encargados de asegurar la paz interna y defender el Estado en tiempos de guerra. ¿Serán los asesores directos del rey? ¿Será la burocracia? ¿Serán los impuestos? No, es el ejército profesional. Entonces usted aquí anota ejército profesional. Y así sucesivamente. Aquí dice ministro, entonces usted tendría que ver cuál es la función del ministro y completar lo que sigue. Terminando eso, me envían la guía junto con el cuadro comparativo. Se me había olvidado la tercera actividad. Y aquí van a tener que, según estas ideas que yo les anoté acá, ver si corresponden al sistema feudal o si corresponden al absolutismo. ¿Ok? Solo con esta idea. Ahora, si usted quiere completar mucho más porque ha hecho otros cuadros o ha leído un poquito más, lo puede hacer sin ningún problema. Y ahora sí, finalmente debe enviarme su autoevaluación en una fotografía o en la misma guía trabajada. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Ustedes saben que tengo que hablar súper rápido para que el video no sea tan largo, pero pueden poner ustedes más lento en sus computadores o en su celular mi video, ¿ya? Un besito, que estén muy bien.